Hola a todos, les doy la bienvenida una vez más al Café.tech, un espacio donde nosotros de Alura Latam compartimos nuestra pasión sobre la educación y la tecnología. Yo soy Gabriela Guiar y el día de hoy no estoy con mi co-host Cristian Velasco, pero voy a intentar hacer el mejor trabajo por nosotros dos. Y bueno, como ustedes pueden ver aquí en el título del video, ¿no? Del episodio de hoy nosotros vamos a estar hablando sobre cómo aprender a programar de una manera efectiva, ¿no? Cómo podemos tener un aprendizaje efectivo al momento de aprender programación y desarrollo. Y para eso no voy a estar sola, sino que voy a estar acompañada de dos cracks de aquí de Alura Latam. Si ustedes nos acompañan y hacen parte de la comunidad de Alura Latam, seguro que ya los conocen, entonces los voy a invitar porque ellos van a estar en esta conversación el día de hoy conmigo. Bueno, primeramente me gustaría invitar aquí a Eric Monet, quien es instructor de backend aquí en Alura Latam. Hola Eric, ¿cómo estás? Hola Gaby, muy bien, ¿y vos? Muy bien, gracias. Bien, yo, como ha dicho Gaby, yo me llamo Eric Monet, soy instructor backend aquí en Alura Latam. Y bien, para fines de accesibilidad, si nos ven en YouTube, yo soy un hombre de piel clara, tengo el pelo y los ojos oscuros, llevo lentes, una remera negra y auriculares blancos. Y es posible ver mi micrófono en pantalla. Y además de mí, detrás de mí, hay un guardarropas blanco con una iluminación azul. Y bien, yo soy brasileño, vivo en Niterói, que es una ciudad cerca de Río de Janeiro. Eh, yo soy sociólogo de formación, pero he empezado a estudiar backend hace ya unos años, unos muchos años. Y la verdad es que me ha encantado el trabajo con el lenguaje de Java, que es mi lenguaje favorito hoy, pero porque me ayuda a solucionar los problemas. La verdad es que todos los lenguajes de programación son buenos desde que te ayuden a solucionar los problemas y espero poder hablar un poco más sobre eso hoy. Muchas gracias, Eric. Gracias por aceptar estar aquí con nosotros para compartir tu conocimiento, tu historia y también, pues ya tenemos otros videos aquí en el canal donde Eric comenta más sobre su transición, ¿no? De sociología hasta el backend. Sí, sí, gracias a ti, Gaby, por invitarme. Es un placer contarles un poco más sobre mi transición y especialmente darles los tips que me gustaría haber recibido cuando yo estaba en la transición. Perfecto. Y también voy a invitar a José González, quien va a estar con nosotros, quien también es de Alura Latam, pero ya del lado del front. Hola, José, ¿cómo estás? Hola, hola Gaby, hola, hola Eric, muchas gracias por la invitación. Bueno, como ya lo dijiste, yo soy José González, soy instructor front-end aquí en Alura Latam, pero también hago un poquito de lógica de programación en el programa One y también ahora estamos dando un foco a la parte de DevOps, también a la parte de computación en nube. Entonces hacemos de todo un poco aquí. Para fines de accesibilidad, voy a autodescribirme, ¿no? Como una buena práctica y como para no perder la costumbre. Yo soy un hombre de piel morena, de piel negra. Tengo cabello negro corto. Ahora tengo una camisa blanca con un pequeño logo negro del lado izquierdo, aquí del lado del corazón. Y bueno, muchas gracias una vez más. Muchas gracias por la invitación. Espero con seguridad hoy vamos a tener una conversación bien interesante. Así es. Muchas gracias entonces por la participación de ustedes dos. Y bueno, lo que me gustaría para empezar es que ustedes nos comentaran qué fue como que les llamó la atención para venir al área del desarrollo, al área de programación, ¿no? Como él comentó, salió de la sociología. José también era como abogado, ¿no? Y vino para Sí. esta área. Entonces, ¿qué fue lo que les como llamó la atención? ¿Por qué quisieron cambiar? ¿Cuál fue su motivación? ¿Y cómo fue en el momento de empezar a aprender? ¿Cuáles fueron los retos? ¿Cómo fue para ustedes este momento del aprendizaje? Bien, Gaby, ¿puedo empezar, José? Puede Vale. empezar. Siempre he tenido un poco de curiosidad para saber cómo era trabajar con programación, cómo sería realmente desarrollar un software o algo así. Y pero no me sentía capaz, sentía que debería de ser algo muy difícil solo para los genios. Pero la primera vez que un amigo me ha dicho: "Ah, no, puedes intentarlo hacer solo un pequeño curso",
y solo para ver si te gusta, yo tenía un poco de tiempo en aquel momento y pensé, vale, no me va a costar mucho, voy a ver cómo es. Y la verdad que me ha encantado el primer Hello World que he visto, yo he escrito con mi palabra y ha salido, y la verdad es que no fue un Hello World, porque yo le he puesto un mensaje más especial, un mensaje más distinto, pero ha sido equivalente al Hello World. Y, y en aquel momento decidí casi que como por magia que era era mi carrera a partir de entonces. Tendría que hacer con que la tecnología fuera mi carrera, porque es algo realmente apasionante. Parecía que estaba en una película de magia donde yo era, o de ficción, de ciencia ficción, como Matrix, y, y me ha encantado por, por como un arrebatamiento, ¿no? Algo muy fuerte. Y sí que he tenido muchas dificultades en el medio de camino, porque la frustración es algo que me acompaña siempre, porque siempre que vas a escribir código, escribes algo que no está bien. Y, pero ese es un tipo de frustración con la cual yo podía lidiar. Es posible trabajar con ese tipo de frustración y eso me ha encantado. Es una área donde siempre tenemos que aprender, tenemos que seguir aprendiendo constantemente, no se puede parar de aprender jamás. Y eso me ha apasionado, de verdad, porque me gusta aprender, me gusta tener un espacio seguro para equivocarme, intentar otra vez. Muy bien, Eric. No, y Eric es diferenciado, ¿no? Es una persona diferente, como no. Yo no puse Hello World porque yo quería otra frase. Yo siento que como sociólogo él trajo una frase muy profunda, no sé, algo muy filosófico, algo así, o no sé. No, ha sido I'm Batman. Soy Batman. Ah, Porque me encantan las películas del hombre murciélago, los cómics, y he elegido una frase que era un poco más personal, que sabía que me apasionaría un poco más. súper. No, muy bien, muy bien. Nada muy filosófico. No, y es curioso porque Eric habló de varios puntos donde yo encontré algunas coincidencias, ¿cierto? Al igual que Eric, como lo dije al principio, yo hice una transición de carrera. Yo me había formado como abogado, pero yo siempre, antes de estudiar derecho, yo había comenzado a estudiar ingeniería electrónica. Y en esa parte de ingeniería electrónica, nosotros vimos una materia que fue precisamente programación, pero el lenguaje de programación en aquel entonces fue Visual Basic, una cosa así bien de terminal, ¿sabes? Y resulta de que todas las materias que yo vi en esa parte de ingeniería, la que más me gustó fue esa, ¿sabes? Entonces yo siempre quedé así como que con esa curiosidad y con ese bicho que le queda picando a uno, mira, si yo hubiese aprendido. Bueno, lo cierto es que con el transcurrir del tiempo, ahí yo veía un que otro curso en YouTube, y siempre ahí buscando, ya siendo abogado y todo eso. Y fue en ese proceso de inmigración, yo salí de mi país y ahora yo vivo en Brasil. Fue en ese proceso cuando yo vi la oportunidad de entrar o de buscar en el mercado de tecnología y todo eso. Entonces, en ese proceso de aprendizaje, como Eric lo nombró, ¿no? Siempre hay una parte de frustración, ¿sabes? ¿Por qué? Porque no estábamos acostumbrados, primero, por lo menos lo que pasó conmigo particularmente, yo implementaba una metodología de estudio que era más enfocada como yo había aprendido a estudiar derecho, ¿sabes? Entonces era una cosa mucho más teórica que de práctica. Y entonces resultaba muy frustrante porque yo pensaba que yo tenía la razón, yo estaba escribiendo bien y el computador era el que estaba malo, ¿sabes? Y entonces resultaba, pero ¿por qué si yo lo estoy escribiendo bien? Ya cuando veía, era yo el que había escrito mal, ¿sabes? Entonces, poco a poco uno se va familiarizando con esos errores y sabe lidiar con esa frustración. Entonces, por ahí
es que va el camino de aprendizaje de programación, ¿no? Y, Seguramente, José, perdón, Gaby, pero, ujú. pero quería decirle algo también, porque esa parte de la práctica me ha llamado mucho la atención para trabajar con tecnología, porque en sociología, así como en el derecho, sí, hay la práctica, pero pasamos demasiado tiempo con las lecturas y la teoría, y es muy bueno, sí, es muy apasionante, pero llega un momento donde yo había pensado que necesitaba aplicarlo de alguna manera y las oportunidades para aplicar los conocimientos en sociología son un poco escasas, son difíciles, no las logras todos los días y hay que tener muchos contactos y saber hacer política y eso no es conmigo y quería algo que fuera mucho más práctico, donde yo podría hacer intervenciones prácticas cada día. Y eso en la tecnología es así, cada día hay que hacer intervenciones prácticas en los proyectos y en todo. No, y eso es muy verdad, ¿no? Porque estuve pensando ahora con lo que ustedes comentaron, porque es como aprendemos a estudiar en la escuela también, ¿no? Ah, entonces hay que leer, hay el libro aquí con la materia, entonces leemos, aprendemos y ahí hacemos un examen. Pero realmente lo ponemos en práctica en el examen y aprendemos que para aprender hay que leer. Entonces, ya para el área de tecnología no es mucho así, sino que como realmente no vas a aprender leyendo, que es como fuimos enseñados en la escuela, sino que ya es poniéndolo en práctica, ¿no? Porque ya lo vas a aprender haciendo algo, ¿no? Haciéndolo, ahí el código, haciendo algo realmente, ¿no? Realmente, Gaby, es de mucha práctica, ¿sabes? Es de mucho escribir, es de ver, pero también yo agregaría el entender conceptos, ¿sabes? Porque cuando estamos aprendiendo generalmente, siempre comenzamos con algún lenguaje de programación, puede ser JavaScript, puede ser Java, puede ser Python, pero si uno se enfoca en aprender, en entender el concepto que se está enseñando, ahí ya todo eso lo podemos aplicar, pero en cualquier lenguaje de programación. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo bien común, es el CRUD, ¿sabes? El create, read, ese video del CRUD, perdón, ese concepto del CRUD, eh, muy bien se puede aplicar en cualquier lenguaje de programación. Entonces, además de la práctica, que yo pienso que es uno de los pilares fundamentales para aprender la programación, es entender el concepto que estamos aprendiendo. Perfecto. Y estoy totalmente de acuerdo, José, y ese es un diferencial de la programación también, es que muchas veces aprendes mejor el concepto cuando lo practicas, especialmente cuando se equivocas. Cuando tú te equivocas practicando, ahí sí es posible entender qué significa aquel error, aquel concepto. Hay un error en Java que es muy común, que es el ah, no reference exception. Y la verdad, el nombre no es ese, me falta el nombre ahora, pero es cuando no, la referencia no se puede encontrar en un código y muchas veces, no, las primeras veces que lo recibes no sabes qué hacer, porque no entiendes qué significa aquel error. Y, pero yo aprendí cómo no hacerlo y cuando yo aprendí qué significaba y aprendí qué significaba cuando me equivoqué muchas veces. Me equivoqué muchas veces, he cometido muchos errores y eso ha hecho con que yo aprendiera qué significaba realmente el concepto de tener la referencia en Java. Hubo una frase que yo dije aquí en un episodio que fue como, un error es una oportunidad para un aprendizaje. Y me gustó mucho esta frase, ahora siempre la utilizo porque realmente no, yo creo que en esta área muchísimo, te equivocas mucho, pero ahí realmente vas a ver qué es lo que está mal y así aprendes para no volver a equivocarse, ¿no? Y tenemos Buenísimo. muchas oportunidades para aprender, ¿sabes? Realmente cuando, sobre todo es al principio, cuando estamos bien nuevos, que estamos aprendiendo algún lenguaje de programación, vemos que aparecen todas esas líneas rojas, nos asusta. Nosotros pensamos, ay, rompimos algo, vamos a tumbar la internet a nivel mundial.
quebramos Google, ya nuestro computador se dañó, no vamos a servir más, y no, no es eso, ¿sabes? Siempre tenemos miedo de ese poco de líneas rojas, pero si todos si nos detenemos y leemos lo que significa realmente, resulta algo más simple de lo que pensamos, ¿sabes? Como Eric lo dijo, es un error de referencia. Ah, bueno, esto se resuelve, ya cuando estamos familiarizados, sabemos y decimos, esto se resuelve colocando aquí tal cosa, ¿sabes? Entonces, siempre está ese temor a errar, pero resulta que cuando erramos, aprendemos. Entonces, no podemos tener ese temor. Si erramos, ay, qué bueno, erré, aprendí algo nuevo, ¿sabes? Sí, precisamente, ahora me acuerdo del error es null pointer exception. Y sí, para que veamos que siempre nos equivocando, incluso cuando grabamos un video para hablar de los errores que cometemos en el código. Y, y es, y es algo que siempre nos pasa a todos, que es muchas veces tenemos un error y luego lo solucionamos, pero nos salta otro error. Y lo solucionamos también y nos salta un tercer error. Y puede ser que nos salten 4 o 5 errores, pero cada vez que nos equivocamos es una oportunidad para el aprendizaje, especialmente si lo practicamos en nuestros proyectos personales, que antes de trabajarnos en una empresa o aparte de trabajarnos en una empresa, tenemos nuestros proyectos y que son las cosas que realmente nos apasionan o que sean por hobby o solo para practicar o aprender otro lenguaje. Y es muy bueno hacerlo precisamente para tener un entorno controlado donde puedes equivocarse y puedes aprender. Sí, es muy cierto eso que comentas, ¿no, Eric? Como principalmente ahora que estamos aprendiendo, que estamos empezando, pues es el mejor momento de equivocarnos y de cometer los errores para poder realmente aprender, y ahí cuando llegues a un trabajo también te vas a equivocar, pero por lo menos ya vas a saber cómo resolverlo, ¿no? Porque eso ya te va a haber pasado antes, sucedido antes. Y algo que decimos aquí cuando los instructores están grabando un curso, porque es normal, a todos les sale un error, todos se equivocan, y muchos, hasta seniors, personas que están aquí con nosotros que graban cursos, también les salen errores a veces que no están programados, pero lo que comentamos es como, si estás grabando un video, estás grabando un curso, te salió un error, al invés de como cortar esta parte y hacerlo bien, no, comenta cuál fue el error que salió, cómo pueden resolverlo, porque es normal, eso les va a pasar a los estudiantes. Entonces, es bueno que ellos vean que a las personas que están grabando el curso también les sale un error, porque si ellos pueden comentar, mira, me salió eso, ok, eso es por eso, ¿cómo lo arreglamos? Entonces, para ver que como es algo común, ¿no? No solo en el área de tecnología, sino en la vida, pero principalmente para las personas aquí que están empezando a estudiar programación, estudiar tecnología, es algo que va a seguir sucediendo, es común, y lo importante es como aprender con estos errores y una vez que salga más adelante ya saber qué hacer, ¿no? Exactamente, Gaby, porque yo pienso que existe un ideal de que ya el programador que con experiencia, el programador senior, el programador pleno, no se equivoca, ¿sabes? Y entonces ocurre de que cuando una persona que está aprendiendo ve un programador con más experiencia equivocarse, puede pensar de que no, esta persona no sabe. Y no, no es eso, sino es que eso siempre va a ocurrir en cualquier nivel, cualquier nivel de la carrera que la persona esté, desde el más junior hasta el más senior, el máster, todas esas, siempre va a ocurrir. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es la diferencia? Es que una persona junior, un desarrollador junior, tal vez no sepa cómo resolver y va a tener que investigar más. Ya el programador senior, pleno, saben y resuelven más rápido, pero siempre va a existir la posibilidad de equivocarse, de cometer errores, es normal, somos humanos. Sí, incluso los seniors ya han tenido más tiempo para equivocarse mucho más que los más jóvenes. Y eso es parte de la experiencia que hace con que sean seniors, con que sean especiales, con que tengan más conocimientos y puedan llegar a las soluciones más rápido. Probablemente ya han hecho aquel error otras veces. Exactamente. Exacto. Y bueno, ahí
Si queremos entonces empezar a estudiar, a aprender, a entrar en esta área, ¿hay un paso a paso que seguir? ¿Cómo podemos empezar? Porque es muy común, ya tenemos eso en nuestra cabeza, nos salimos de la escuela, vamos a la universidad y ese es el camino correcto que tenemos que seguir. Pero si quiero entonces aprender programación, necesito ir a una universidad, ¿cómo puedo empezar a aprender? Sí, realmente existen muchas, yo pienso que en este tema existen muchas aristas, ¿no? Existen muchos puntos, porque realmente, si una persona, o sea, comenzar una universidad, una facultad no está mal, ¿cierto? Pero sí, va a depender mucho del perfil y de lo que quiera esa persona. ¿Entiendes? Por ejemplo, si es una persona ya, por ejemplo, como nosotros, que hicimos una transición de carrera, tal vez veas la universidad como una segunda opción y vea tal vez un bootcamp como los mismos de Alura o tal vez un curso de YouTube, ¿sabes? Va a depender mucho del perfil de la persona y de lo que quiera la persona en su momento. Tal vez sea una persona que quiera, que tenga prisa por comenzar a trabajar y ve es un bootcamp de ciencias de datos y vea que bueno, es una carrera que está en alta, tiene mucha demanda y se vaya por ahí. Pero también la persona tiene que tener en cuenta su perfil. Es una persona que le guste mucho crear interfaces y vea que Data Science está en alta, pero entonces se puede ir por Data Science y cuando va en la mitad del bootcamp puede darse cuenta, mira, esto no es para mí, ¿sabes? Entonces, existen muchos puntos que uno puede tocar, pero va a depender mucho de lo que quiera la persona y del perfil que tenga esa persona. De acuerdo, José. Parece que la respuesta en programación y en tecnología en general es siempre depende, porque no hay una solución mágica que sirva para todas las personas. Para mucha gente es mejor empezar por la universidad, si eres muy joven, si tienes el tiempo, si no necesitas trabajar en los próximos 6 meses o un año, puede ser que la universidad sea para ti. Pero si ya tienes una cierta edad, si quieres empezar a trabajar en el área lo más pronto posible, entonces puede ser que un bootcamp sea una opción mejor o cursos libres en línea. Yo he empezado con cursos en línea y cursos muy cortos en YouTube antes de seguir a bootcamp porque yo tenía que tener que estar seguro de que yo que aquel realmente era el área donde yo quería trabajar, que no fuera solo una pasión muy rápida. Y así que invertir en una universidad sería demasiado tiempo para mí en aquel momento. Entonces tenía que empezar más pequeño y luego seguir creciendo, creciendo para poder empezar en proyectos mayores y experiencias de aprendizaje mayores y más profundas. Pero eso va de cada uno. No hay una receta que todos puedan seguir. Ojo, y con esto no estamos queriendo decir de que, mira, que uno es mejor que otro, ¿sabes? Es Ujú. como Eric lo dijo, va a depender de la persona. Entonces, mira, la universidad está bien. Incluso ya con con un cierto tiempo aquí en el área y todo eso, ya uno piensa, mira, ¿qué tal si hago una carrera en ingeniería de datos o ingeniería de software, ¿sabes? Ya de, eso es a partir de nuestra realidad, ¿entiendes? Pero resulta puede ser una persona más joven que siempre fue inclinado para este mundo de la tecnología, puede comenzar muy bien su universidad y en el transcurso tal vez hacer algún curso para aprender Python, para aprender Java y igual así puede conseguir fácilmente una vacante en una buena empresa, ¿sabes? Entonces, hay para todos. En esta área que vemos todos. Y hay una duda que siempre como recibimos, que es como, porque ustedes comentaron de muchos lenguajes de programación y existen muchos lenguajes de programación, el que dijo que ya está más como para el Java, José está más para JavaScript, hay Python, hay, bueno, diversos. Y siempre pregunto como, ¿cómo puedo elegir mi primer lenguaje de programación? ¿Cómo puedo empezar? ¿Cómo voy a saber cuál es el lenguaje con cuál empezar?
Eric va a Creo decir, que empiecen con Java. sí, empecé con Java, es súper fácil. La verdad que Java no es tan monstruoso como dicen. Es un lenguaje que necesita escribir un poco más, pero ya tenemos herramientas, tenemos ideas muy prácticas con Java, muy modernas y que nos ayudan a escribir código. Así que la verdad es que hoy escribo muy poco por culpa de las ayudas de la IDE, que son muy prácticas, de verdad. Pero mi primer consejo sería no empezar con ningún lenguaje de programación, solo con la lógica. Empiezas con la lógica de programación, con algoritmos, entender qué es un algoritmo, cómo funciona. Empieza con un bolígrafo y empieza intentando saber cuáles son los conceptos principales de la programación, como los algoritmos, las estructuras de datos, pero especialmente los bucles de repetición, las estructuras condicionales. Por ejemplo, una estructura condicional es como los bucles if-else, que te dicen si quieres que tu código haga tal cosa, sigues por aquí, si tal condición es verdadera, haga esa cosa, y si esta condición no es verdadera, haga una otra cosa, o un bucle de repetición que es como mientras esta condición sea verdadera, hagas esta cosa, ese comportamiento, pero tengas otro comportamiento cuando esta condición no sea más verdadera. Y puedes empezarlo con un papel y un bolígrafo. No necesitas tener un lenguaje, solo para entender cómo es la lógica de las cosas, cómo que puede construir un algoritmo. Incluso muchas veces cuando tenemos un proyecto y queremos empezar a escribir el código del proyecto, antes nos pegamos, nos tomamos un bolígrafo y un papel y para escribir está pronto, está listo. Totalmente, totalmente. Aquí entra la cuestión, la controversia de que cuál lenguaje es mejor. Bien. Entonces, ¿cuál lenguaje de programación es mejor? No existe un lenguaje mejor para un lenguaje mejor que otro, ¿sabes? Tal vez para alguna tarea el Python sea mejor que JavaScript, pero eso no quiere decir que Python sea mejor que JavaScript, ¿sabes? Y también como Eric lo dijo, comenzar por las bases lógicas de programación eh, es una buena idea hacerlo a mano, escribiendo en una hoja y un papel. Pero también yo le voy a contar lo que pasó conmigo en mi proceso de aprendizaje. Yo comencé con JavaScript, lógica de programación con JavaScript. Eso agrega un poquito de dificultad porque uno, además de la lógica, uno tiene que aprender la sintaxis del lenguaje. Y entonces ahí para quien está bien nuevo no sabe diferenciar entre qué es la lógica, mira, qué es lo que estoy aprendiendo aquí y por qué, por ejemplo, este array tiene este método y entonces ahí resulta un poco confuso. Aprender lógica de programación sin un lenguaje de programación es excelente, pero ya para eso el papel y el lápiz está muy bien, pero también hay otros este, programas de pseudocódigo que ayudan a entender la lógica de programación. Por ejemplo, aquí en Brasil hay uno muy famoso que se llama Portugal. Cuando yo vi por primera vez lógica de programación con Portugal, ahí yo entendí todo. Fue como una explosión. Mira, aquí vi todo claro, vi todo claro. Y entonces siempre me quedó la curiosidad, mira, ¿y si el Portugal existiera en español? Porque el Portugal es un programa de pseudocódigo que él está en portugués. Entonces, por ejemplo, para un no, perdón, un do while en JavaScript, él usa hacer en cuanto, ¿entiendes? O sea, usa el portugués. Entonces yo me puse a investigar y en español también hay un programa parecido al Portugal. Se llama, anoten ahí, se llama PSINT. Con PSINT ustedes van a aprender lógica de programación sin un lenguaje de programación. ¿Sabe? Todo eso que Eric les explicó ahorita, estructuras de datos, tipos de datos, estructuras condicionales, bucles, todo eso se aprende sin
esa dificultad que es familiarizarse con la sintaxis que es propia de cada lenguaje de programación. Entonces, anoten ahí, lo repito una vez más, PSEINT. Ustedes los buscan, en YouTube hay varios tutoriales, entonces pueden comenzar por ahí también. Genial, José, no lo conocía. Y además, Gaby, me gustaría mencionar otra cosa que hay un lenguaje que se llama Scratch, que es muy visual, es muy indicado para niños. Si tú tienes un niño en casa y quieres que él aprenda un poco de programación, Scratch es un buen lenguaje para eso. Y como ha dicho José, no hay un lenguaje que sea mejor que los otros. Python es un lenguaje que tiene una sintaxis más simple, pero es también muy complejo, que se puede hacer muchas cosas. Ya tiene un lenguaje más complejo, pero después que empiezas a hacer esa parte, a comprender un poco mejor esa parte más compleja, te parecerá muy fácil. JavaScript es muy indicado también para principiantes porque puedes ver los resultados de tu código en un navegador web y todo eso es siempre muy útil. Es importante saber que hay diferencias y si eres una persona más visual, tal vez Scratch primero y luego JavaScript sean buenas opciones, pero no, eso no significa que no podrás aprender con Python o Java o C o C Sharp, no sé, hay muchas opciones y todos son buenos. Lo importante es que practiques siempre. Exacto, muy bien. Yo tampoco conocía ese en español, pero el Portugal ya había escuchado y de Scratch también. Ah, Scratch es increíble. A mí me encanta. Ya lo Es muy usamos. Yo creo visual. que todos los que estamos aquí ya usamos Scratch. Entonces, Sí. también es una buena opción para entender, ¿no?, lo que es un algoritmo, ese paso a paso. Muy bien. Y bueno, entonces ya sabemos que para quien quiere empezar es bueno empezar con la lógica para realmente saber cómo funciona, ¿no? El pensamiento, la parte toda que está por detrás, antes de ir a un lenguaje de programación. Y ahí lo que me gustaría preguntarles es cómo realmente tener un aprendizaje efectivo, cómo realmente podemos aprender, ¿no? Y cuáles son los tips, consejos que ustedes tienen para las personas que quieren aprender, cómo pueden realmente aprender. Y si tienen también como ejemplos de qué fue lo que hicieron, qué les ayudó cuando estaban aprendiendo. Sí, yo puedo comenzar con esta, ¿sabes? Porque como yo lo mencioné anteriormente, yo cometí el error de querer aplicar esos mismos métodos de estudio de cuando estudié Derecho a cuando comencé a estudiar programación. Entonces resultaba muy frustrante porque no sentía que no estaba avanzando, que no aprendía nada. A medida que ya fui avanzando, fui investigando, fui conversando con ya compañeros que se daban muy bien y ya tenían más tiempo, tenían una buena base. Entonces ahí vi varias cosas que me sirvieron, ¿entiendes? Entonces una de las cosas que me sirvió a mí fue ese, ese método de la repetición espaciada, que en su momento yo no sabía que se llamaba así, pero sí, pero sí me sirvió. Que resulta que, por ejemplo, yo veía una clase en video, yo seguía el paso a paso, ahí luego yo paraba, después cuando terminaba el paso a paso, yo veía, leía el código, ok, esto hace tal cosa, yo borraba todo y comenzaba a hacerlo yo, y en la parte donde no había memorizado, yo iba al video y, es esto. Y ahí fui entendiendo los pasos que se daban y qué era lo que hacía cada línea de código. Eso me fue resultando. Y también yo cometí el error de querer aprender rápido, ¿sabes? Yo decía, bueno, hoy yo voy a ver estas 3, 4, 5 clases y eso, mato eso, decía yo. Mato eso, entrego la actividad y ya. Y resulta que no es así, ¿entiendes? Pero yo puedo hacer muy bien el paso a paso, pero resulta que mañana cuando voy a estudiar de nuevo, pero ¿y qué aprendí? No aprendí nada, ¿sabes? Entonces ir paso a paso, ir de forma calmada, entendiendo qué es lo que hace cada línea de código.
Algo que me ayudó muchísimo, José y Gaby, es que cuando yo empecé a aprender la lógica de programación y luego practicaba mucho con la hoja de papel y el bolígrafo, como he dicho. Yo he practicado los mismos ejercicios en muchos lenguajes diferentes. Entonces, yo hice los mismos ejercicios de lógica de programación con C, C Sharp, C++, y Java y Python y luego JavaScript. Seis lenguajes. Y porque lo que importaba no era aprender las especificidades del lenguaje, y sí aprender la lógica de programación. Pero eso también me ayudaba un poco a entender cómo funcionaba cada lenguaje, por qué eran lenguajes distintas, por qué las cosas eran un poco diferentes, porque para Java tendría que tener una JVM que todos ustedes podrán aprender cuando inicien a estudiar Java con nosotros seguramente. Y por qué Python necesitaba otra cosa y por qué JavaScript en el navegador. Hacer los mismos ejercicios muchas veces me ha ayudado muchísimo y me ha hecho entender que lo más importante no es aprender a escribir un lenguaje, es aprender a pensar de forma computacional, podemos decir. Ujú. El pensamiento computacional es la parte más importante para cuando tú estás aprendiendo. Y puedes hacerlo en tu vida cotidiana. Entonces, ¿qué necesito para, no sé, para cocinar arroz? Y puedes hacer el algoritmo, la secuencia de cosas que necesitas hacer para tener un buen plato de arroz para el almuerzo. Y puedes hacer con todas sus tareas y eso incluso te ayuda a pensar mejor. No sé si fue Bill Gates o Steve Jobs, pero uno de los dos ha dicho una vez que todas las personas, todos los niños tendrían que aprender a programar, no para trabajar con programación necesariamente, pero porque programar te hace pensar mejor. Pensar de manera computacional hace pensar mejor, te da más posibilidades de solucionar problemas de tu vida cotidiana. Sí, otra cosa que yo pienso que es importante es establecerse un objetivo específico a la hora, de estudiar algo concreto. Por ejemplo, alguien que está aprendiendo frontend no puede decir, "Bueno, yo voy a aprender frontend". O sea, establecerse y si es posible escribirlo. Mira, hoy hoy en la tarde o durante estas 3 horas yo quiero aprender a hacer clic en este botón y que este botón me renderice a la siguiente página, ¿sabes? Si uno establece ese objetivo bien claro y con tiempo, mira, esto lo quiero hacer hoy, funciona perfectamente. O sea, establecerse eso como un plan, primero establecer el plan y en ese plan colocar esos objetivos. Ya y otro punto también es dedicarse por lo menos un tiempo recurrente. No vale de nada estudiar solamente los domingos porque es cuando yo tengo tiempo, ¿sabes? Eso también en mi proceso de aprendizaje me afectó mucho y lo aprendí este, a las malas, o como dicen aquí en Brasil, apañando. Pero bueno, en ese proceso de error, de tratativa y error, fui aprendiendo. Pero establecerse un objetivo claro de qué es lo que quiero aprender es fundamental para que nos vaya bien. Otra cosa importante también es saber organizar tu tiempo, organizar tu rutina, porque si no puedes organizar tu rutina porque te pasas demasiado tiempo en Instagram, por ejemplo, bien, si no trabajas con Instagram, porque mucha gente trabaja allí, entonces no tendrás tiempo para estudiar. Es importante saber, ahora es el momento de estudiar, ahora es el momento de trabajar, si trabajas con otra cosa ya, o ahora es el momento de dedicarme a mi familia, a mis amigos, pero eh, do- cuando estoy estudiando, solo estoy estudiando, no estoy haciendo nada más. Estoy estudiando y ya está. Tengo, no sé, media hora, entonces voy a estudiar media hora, 30 minutos.
tengo 2 horas, entonces estudiaré por 2 horas y preferencialmente con una pequeña pausa en el medio porque después de un tiempo ya no puedes aprender mucha cosa. Eh, eh, y también es importante practicar, o sea, si has aprendido qué son los bucles de repetición con los bucles de repetición, sí, con un video. Perfecto. Practiques con un bolígrafo, practiques con Java, practiques con JavaScript o Python, lo que sea, pero practiques. Haga algunos ejercicios de bucles de repetición o estructuras condicionales o que sea, no importa lo que estés estudiando. Si estás estudiando orientación a objetos, practiques. Que estás estudiando HTML y CSS, practiques. No basta con ver los videos y leer los libros, es importante hacerlo todo. Es casi como cocinar. No puedes aprender a cocinar solo viendo videos en YouTube de aquel canal que te encanta, que hace comidas muy, muy chéveres, los platos muy bonitos. eh, Hay que practicar siempre. Hay que meter la mano en la masa, ir a la cocina y hacer tu arroz o venir a la computadora y escribir tu proyecto. No necesitas ser un proyecto muy grande, es importante saber eso. No necesitas crear una solución maravillosa para, no sé, el problema de la salud en tu país. Puedes empezar con un proyecto muy pequeño, una calculadora muy simple, solo para, no sé, hacer multiplicaciones y divisiones y luego ir añadiendo cosas al proyecto, agregando más cosas y haciéndolo mejor, refactorizar el código también es muy importante. Entonces, hoy tienes 50 minutos, entonces ves un video y escribes código por el tiempo que te quede. Y mañana intenta escribirlo mejor. Intenta hacerlo de otra manera. Otra manera tal vez no sea la mejor, pero es otra manera. Puedes descubrir, así se puede hacer o no se puede. Intentas hacer las cosas de maneras diferentes cada día. Muy bien, excelentes consejos. Entonces, a ver, vamos a hacer un resumen aquí. Vimos la importancia de la práctica, la distribución, ¿no? La práctica distribuida, también como la repetición, tener objetivo, dividirlos aquí en metas menores, la importancia del descanso. Vimos un poco también de lo que Eric dijo de la práctica Pomodoro, ¿no? Esta parte de ahí enfocar y también descansar, entonces podemos aplicar ahí la técnica Pomodoro. Entonces aquí excelentes consejos para las personas que quieren empezar a aprender. La técnica Pomodoro es muy interesante, Gaby, porque muchas veces tengo 2 horas para estudiar, entonces estudio, no sé, 25 minutos y pauso por 5 minutos. Y estudio más 25 minutos, pauso por 5 minutos. O si es algo muy grande, son conceptos muy complejos, estudio por 50 minutos y luego pauso por 10 minutos. Y luego estudio por más 50 minutos y así hasta que finalice el tiempo que tenga para estudiar. Y practicar es parte de estudiar. Exactamente. Es mucho de lo que ustedes comentaron, ¿no? La parte de practicar, porque sí, como si quieres hacer un arroz, solo vas a estar ahí viendo el video y ya. No, tienes que practicarlo, no tienes que hacerlo. Entonces es muy importante la parte aquí de programación también. Y hay algo que José comentó también al principio, fue la parte de cómo, cuando empecé a estudiar quería aprender todo de una. Y eso sucede mucho porque muchas personas están empezando ahora, pero ya hay personas que son senior, ya hay personas que están muy adelantadas, por así decir, que ya conocen, ya saben de mucho y nosotros solamente estamos empezando, ¿no? Entonces queremos ahí ya empezar a aprender todo. ¿Y cómo podemos lidiar con esa frustración? ¿Sabe cómo evitar esa frustración de aún estoy empezando, aún estoy aprendiendo y hay personas que están más adelante que yo y cosas así? Sí, Gaby, yo pienso que eso es primeramente un grave error de comparar nuestro progreso con el que está de nuestro lado, ¿sabes? Porque puede existir eso, puede existir de que esa persona ya traiga una buena base, ya realizó 5 bootcamp atrás y todavía está aquí en este proceso, y yo apenas estoy en el primero, y entonces yo veo que él sabe un poco más de lo que sé yo, y yo veo que la persona, mira, entrega sus proyectos, por ejemplo, en el programa One, mira, ya yo estoy viendo que todo el mundo entregó sus challenges y yo todavía estoy aquí cometiendo errores.
Eso es un grave, valga la redundancia, es un grave error comparar nuestro progreso con nuestros compañeros, porque existen diferentes realidades. Mi realidad es diferente a la de Gaby y diferente a la de Eric, ¿sabes? Eh, una cosa que yo veo muy buena es tener ese senso de comunidad, hacer amistad, porque, y agarren este consejo sobre todo las personas que están haciendo, que están comenzando en la universidad. Acérquense a esa persona que ustedes ven que sabe más, ¿sabes? Porque esa persona es la que te va a ayudar en el momento que tú te sientas trabado, que no puedas, puede ir quitar algunas dudas que tengas con esa persona, ¿sabes? Entonces, primero, no compararnos con el progreso de las demás personas. Y segundo, tener esa conexión, o sea, conectarnos con esas personas que uno ve que saben un poco más que nosotros porque nos van a ayudar. Entonces, yo recuerdo que en la universidad mis padres siempre me decían, júntate con el que, júntate con el que saca la mayor nota, ¿sabes? Yo en el momento no, ni miraba, ni prestaba atención, pero ahora, ya con cierta madurez, yo veo del por qué, ¿sabes? Es porque esas personas son las que nos van a ayudar a progresar en la carrera, en nuestros estudios. Entonces agarren esos dos consejos ahí para que les vaya Totalmente de bien. acuerdo. Perdona, José. Tranquilo. Totalmente de acuerdo. Nunca te compares. Nunca, nunca. Para nada. Jamás te compares con cualquier persona que sea por cualquier motivo que sea. Tú no puedes utilizar las experiencias de otras personas para mensurar tu propia vida y al revés también es la verdad, no utilices tu propia vida para mensurar los progresos de otras personas, que cada uno tiene su propia trayectoria. Muchas veces tú tienes 2 horas para estudiar cada día y la otra persona tiene media hora, pero puede ser que tú tienes 2 horas cada día por 2 meses y la otra persona tenga media hora, tenga 30 minutos por, no sé, 2 años. Y entonces tendrán ritmos de aprendizaje distintos, tendrán curvas de aprendizaje muy distintas. El consejo de José de formar comunidades es muy importante. Creo que es fundamental no compararte, pero sí inspirarte por las personas que crees que saben más que tú. Y es normal que una persona sepa más que tú y que tú sepas más que ella en otra cosa. Seguramente Gaby sabe más que yo en algunas cosas y más que José en otras. Y al revés también es verdad. Todos nosotros tenemos conocimientos que se pueden complementar. Es parte de la vida y es fundamental para poder formar buenos grupos, ¿no? Pero también es importante acercarse no solo a las personas que saben más que tú, pero también enseñarle a las personas que saben menos, pero que quieren aprender, porque muchas veces la persona sabe menos, pero no quiere aprender. Pero si tienes un compañero en la universidad o en un curso, en bootcamp, no sé, que quiere aprender, pero tiene un poco de dificultades, que tiene un poco de dificultades, entonces puedes ayudarle, puedes decirle a él cómo ha sido para ti, no sé, aprender polimorfismo, que es un concepto de orientación a objetos que es muy utilizado como un concepto que sería un poco más difícil. Y puedes decirle a él cómo has aprendido, qué significa el concepto, y eso puede muchas veces aclararte mejor sobre el concepto. Muchas veces cuando enseñamos algo a otra persona, aprendemos mejor, no solo porque tenemos que pensar en aquel concepto, aquella estructura, pero también porque la persona nos hace preguntas interesantes. La persona piensa de una manera que nosotros no habíamos pensado. Ella puede preguntarte por qué y tal vez tú sepas que haga aquel método o aquella función y tú no sepas, pero tú no sabes por qué. No sabes por qué haces, solo sabe que hace. Y así esa persona te instiga a saber más. Es fundamental la comunidad para que puedas aprender de los que saben más y también aprender los que saben menos a través de tu propio esfuerzo.
Y fíjense el poder de eso, de lo que está diciendo Eric ahorita, además de, o sea, aprender enseñando. Yo les voy a contar una historia que viví aquí en Brasil, de un profesor que tuve. Yo participé en un programa de eso, de formación para desarrolladores. Yo participé en el tercer corte, y ese profesor que yo tuve, él participó en el primer corte de ese programa. Resulta que él, durante su proceso de estudio, él había quedado sin empleo, entró en un proceso de depresión y todo eso, y él encontró su escape en la programación. Él tenía mucho más tiempo porque había quedado sin empleo, y entonces comenzaba a 6 de la mañana y eran las 10 de la noche y todavía estaba entretenido ahí, sumergido en aprendiendo programación. Entonces, él comenzó en el primer corte, sabía tanto que él comenzó a ayudar a sus compañeros, ayudándolos, dándoles clases, explicándoles y todo eso. Eso fue, él participó en el primer corte, y ya en el tercer corte, cuando yo participé, él ya se había transformado en profesor, ¿sabes? Entonces, fíjense ustedes el poder de enseñar mientras están aprendiendo. O sea, pues, hasta oportunidades de trabajo pueden salir de ahí, simplemente con enseñar al compañero, y en ese momento sin recibir nada a cambio, simplemente enseñar. Incluso, José, hoy tenemos una desarrolladora en Alura y ella ha sido una alumna nuestra y que se ha destacado muchísimo porque ha empezado sin saber muchas cosas. Ella estaba en la universidad también, pero ella ha empezado sin saber muchas cosas y se ha dedicado a ayudar a los demás a aprender también. Mientras ella aprendía, ayudaba a los demás. Entonces, entendí el concepto X, no sé. Entonces voy a decirle a los otros cómo lo he entendido, qué he aprendido y cómo pueden entenderlo también. Y ahora ella está trabajando como desarrolladora y no ha tardado mucho. Creo que menos de un año, un año y medio, creo. Bueno. Son Ujú. historias de éxito. Sí, tenemos muchas. Sí, así es. No, y está como, es súper correcto, ¿no? Una de las mejores maneras de realmente aprender o ves que has agarrado el conocimiento retenido y aprendido es enseñándole a otra persona. Por eso que yo, por ejemplo, aquí hice la inmersión en RBD, ¿no? Porque como él comentó, hay cosas que nosotros sabemos más que los demás y Rebelde es mi especialidad. Hice aquí una inmersión en RBD para todos de Alura, quien quisiera aprender más. Yo no sé nada de Y bueno, RBD. participaste de mi inmersión. Bueno, yo he aprendido a raíz de Gaby, ¿sabes? Los Colucci y todas esas cosas, yo las vengo conociendo a raíz de Gaby. Yo he aprendido un poco, pero no he practicado. Lo olvidé todo. Tienes que practicar. Sí. Tienes que practicar, sí. Te voy a hacer un examen después, un quiz sorpresa. Y bueno, entonces hablamos mucho de esta parte, ¿no? De que cuando empezamos a aprender y hay que empezar por la lógica, después elegir un lenguaje, después irse a un lenguaje. Y sabemos que hay partes más avanzadas, ¿no? Después irse a un framework y cosas así. Pero ¿cómo yo puedo saber que estoy listo realmente para cómo salir de la lógica de programación y aprender un lenguaje? Y ahora aprender un framework o ir a otro lenguaje o ir a otra área. ¿Cómo sé que estoy listo para dar este salto? Creo que algo importante es, ya sientes que conoces bien lo que has aprendido hasta ahora. Conoces bien las estructuras del lenguaje, qué son las funciones, qué son los métodos, qué es orientación a objetos, si estás trabajando con un lenguaje que tenga soporte a orientación a objetos. Si has aprendido bien todo lo que has estudiado, e incluso cuando haces los ejercicios, empiezan a te parecer un poco aburridos, entonces, puede ser que sea un buen momento para empezar con un framework, por ejemplo, Spring Framework, como cuando estudias Java, o Django cuando estudias Python. Pero eso va a depender también si
a que el framework va a ayudarte con alguna cosa. Con Spring probablemente va a ayudarte a lograr una vacante de empleo. Seguramente yo no he visto, creo, en muchos años una vacante para Java que se basaba solo con Java. Siempre tendrías que aprender Spring también. Entonces, si aquel framework te va a ayudar con algo y ya sabes muchas cosas del lenguaje y quieres profundizar en ella, el framework es una buena oportunidad, es una buena opción. Exactamente, concuerdo totalmente con Eric. Y aquí yo también respondería con el tradicional depende, ¿no? ¿Cuándo pasar al siguiente nivel? Porque ya si cuando hablamos de un framework, quiere decir de que por lo menos yo tengo las bases de un lenguaje de programación. Puede ser Java con Spring, puede ser React con JavaScript, ¿cierto? Puede ser Django con Python. Pero primeramente establecer unas buenas bases. ¿Cuál es el problema? Es que comúnmente pasa, es que la mayoría de nosotros sufrimos de lo que se llama el síndrome del impostor, ¿sabes? No sabemos que sabemos o sentimos que no sabemos cuando de verdad si tenemos algún conocimiento, si tenemos unas buenas bases. Sentar unas buenas bases. Ok, pero partimos de ahí, tenemos el síndrome del impostor, no sabemos que si estamos preparados para el siguiente nivel, ¿cierto? ¿Qué hacemos? Yo pienso que va a depender mucho de lo que quiere esa persona. Como Eric dijo, no ha visto todavía una vacante de trabajo que pida Java sin Spring, sin saber Spring. Entonces, la persona está aprendiendo porque le gusta Java. Seguimos con el ejemplo de Java. Está aprendiendo porque le gusta Java o está aprendiendo porque él quiere trabajar en un corto periodo de tiempo, quiere comenzar a trabajar como desarrollador. Entonces va a depender de lo que quiera la persona en ese momento, ¿entiendes? Yo he visto varios foros por ahí de Reddit y todas las personas preguntando, mira, yo estoy aprendiendo por hobby, pero ahora quiero saber cuándo estoy listo para, este, para dar el siguiente nivel, para aprender un framework. O sea, si estás aprendiendo por hobby, mira, anda, yo diría, anda leve, anda suave, aprende más y todo eso. Y también pienso de que dar un tiempo estimulado, o sea, un tiempo estipulado es un error. O sea, decir, mira, ya a los 4 meses tú puedes ir a aprender el framework. Mira, es un error, porque eso también depende del perfil y de la curva de aprendizaje de la persona, todo lo que hemos tocado anteriormente. Entonces, yo respondería con el tradicional, depende de lo que quiera la persona, depende del momento en que esté la persona también, de su momento de aprendizaje. Puede ser una persona que esté en transición, como lo hicimos nosotros, y entonces le toque. No, ya ahí no es una elección, sino que, mira, te tocó y tienes que hacerlo, ¿entiendes? Pero ya si es una persona más joven, que esté comenzando la universidad o que ya tenga, esté con los primeros años de la universidad, mira, anda suave que vas a aprender y vas a aprender bien. Muy bien. Sí, yo creo que es muy importante esto de no tener mucha prisa, ¿no? Porque tenemos nuestra curva del aprendizaje. Si aprendemos bien las bases, nos va a ser más fácil seguir al siguiente paso, ¿no? Ir al siguiente paso, porque ya sabemos muy bien, ya entendemos muy bien esta primera parte. Y porque sí tenemos mucha ansiedad de seguir avanzando siempre, ¿no? Y no hay problema también si empezamos como, ay, no estoy entendiendo muy bien, regresar un poco, estudiar más la primera parte, después, ahora sí, ya me entiendo mejor, ya se me hace más fácil, ¿no? Y bueno, yo quería terminar aquí con una pregunta que es sobre el tema del momento, que ya hace unos 4 años que ese es el tema del momento de la inteligencia artificial. ¿Ustedes creen que hoy en día, con tantas herramientas de inteligencia artificial que tenemos, nos puede ayudar con el aprendizaje de programación?
Sí, bien. La respuesta corta sería sí, pero la respuesta completa es depende. Depende si sabes utilizarlas. Porque Ujú. sí, ellas pueden ayudarte a aprender programación y pueden ayudarte a aprender lo que sea, pero solo hasta un determinado punto. Si pides a la inteligencia artificial que escribe el código por ti, no vas a aprender mucha cosa. Pero si escribes un código y le pides a la inteligencia artificial, me ayuda a entender qué estoy haciendo en este código porque no estoy comprendiendo muy bien, o me ayudes a mejorar, me ayudes a mejorar este código que no se ve muy elegante, no se ve muy, no estoy respetando los conceptos de orientación a objetos o de solid o de dry, que es don't repeat yourself, no te repitas. Eh, entonces, si, si tú tienes estos momentos de utilizar la inteligencia artificial para tener más clareza de qué es lo que está haciendo, eso seguramente podrá ayudarte, pero es importante mm, tener un poco de parsimonia, de no utilizar la inteligencia artificial para para que resuelvas tus problemas por ti, porque eso no va a ayudarte a pensar, eso no va a ayudarte a lograr una vacante de empleo, eso no va a ayudarte a progredir en tu carrera, porque se notará que no has aprendido. Porque tendrás que ejercer tus conocimientos de la práctica y la inteligencia artificial no podrá sustituirte, pero podrá sí ayudarte a desarrollarte. Definitivamente, concuerdo con Eric. Es una herramienta, una excelente herramienta para aprender, pero usarla de manera prudente, de manera comedida. Mientras Eric hablaba, yo estaba recordando aquí un amigo que él estaba participando en un proceso selectivo y él lo tuvo que hacer en vivo con las personas que estaban evaluándolo ahí. Él tuvo que compartir su pantalla y todo eso. Y entre una de las condiciones estaba, mira, prohibido usar inteligencia artificial. Él tuvo que desinstalar de ese code, ¿no? Estaba creando una interfaz, él tuvo que desinstalar Copilot, tuvo que hacer unas configuraciones porque no permitían ningún tipo de inteligencia artificial. Entonces ustedes imagínense, están estudiando, le dejan todo a la inteligencia artificial que haga y luego cuando van a un proceso de selección para una vacante, no van a saber nada porque la inteligencia artificial hizo todo por ustedes. Entonces, es un excelente profesor, es un excelente compañero de estudio. Incluso aquí en Alura tenemos Luri, que es excelente, excelentísima. Nos ayuda a estudiar, nos ayuda a entender, pero en el momento de la verdad, cuando estemos realizando esos tests, Luri no va a estar ahí para ayudarnos. Entonces, es usarlo de manera sabia, de manera prudente. Excelente. No, es justo como dijeron, ¿no? Es una herramienta que está para ayudar, pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte, porque no va a hacer nuestra parte por nosotros. Y justo hoy yo vi era como un meme, ¿no? Que decía como, creo que ChatGPT se enojó conmigo, que la persona escribió un prompt gigante con el código y ChatGPT como, pero ya había escrito tantos, ¿no? Que ChatGPT contesta como, pero el desarrollador aquí soy yo o eres tú, ¿no? O sea, pues yo no puedo estar haciendo todo, ¿no? Entonces, pues sí, podemos pedirle ayuda, como comentaron, ¿no? Ah, ¿cómo puedo mejorar este código? ¿Cómo puedo aquí o allí o una cosa u otra? Pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte, ¿no? Y mi miedo es eso porque lo estoy utilizando mucho eso para como contextos, ¿no? Ah, ¿cómo puedo mejorar ese texto? Ah, pon ese texto de una manera más formal, más bonita, y yo estoy pensando, ¿será que voy a perder mi capacidad de escribir bien? Porque a veces estamos como muy como dependientes, ¿no? Dependientes, Pero exacto. bueno, sí, ¿no? Y yo me puse a pensar eso, pero me gusta cuando yo le envío un texto y solo cambio como una palabrita u otra y yo digo, no, aún estoy bien, aún está todo bien. Y bueno, para cerrar, entonces, nosotros aquí tenemos nuestra parte final que se llama el momento 404, que es un momento
como este momento hace alusión a cuando entramos a una página y sale este error 404, que algo se rompió o que no se pudo encontrar la página, cosas así. Y ese momento es que ustedes comparten alguna anécdota que en el momento salió mal, pero que después se pudo resolver y quedó un aprendizaje ahí para ustedes. Ahí, José, ¿quieres empezar? Sí, estaba pensando aquí de mi trabajo aquí en Alura, me recuerdo yo, eso fue más o menos hace como unos 2 años. Yo, tal vez ustedes también lo recuerden, que hasta mi cara se transformó en un meme en la empresa, porque estábamos participando en un live coding. En ese entonces yo iba para ayudar a mi compañera, recuerdo que era Génesis. Y era como era un live coding, en ese momento yo no estaba muy familiarizado, que digamos, con el código, sí conocía algunas cosas. Y entonces comenzando el live, nada más estábamos los dos comenzando el live, Génesis cayó, estábamos en vivo, Génesis cayó, y ahí mi cara fue de que, ¿y ahora qué hago? Pero, pero afortunadamente ahí Génesis volvió. En ese transcurso yo conseguí ahí equilibrar, ¿no? El flujo del live, pero al final todo salió bien. Yo pienso que ese es mi momento 404 aquí en Alura, en mi trabajo. Muy bien. Y bueno, volviendo con el 404, este es otro momento Sí, 404, señores. Gaby acaba de tener problemas con internet, entonces Eric, cuéntanos tu 404. sí, ahora Gaby también tienes un momento 404 para contarnos en los próximos Sí. Café.tech. Bien, un momento 404 es cuando hace, creo que un año y medio, en la semana de un live coding para ayudar a los alumnos a solucionar un challenge, todos ellos estaban nos diciendo que tenían problemas, que no podían solucionar el challenge, que había un problema con la herramienta y no sabía que todo que hacían que resultaba mal y no sabíamos qué era. Nosotros habíamos puesto algunas librerías de Java para que ellos utilizaran en el challenge y no salía bien, pero no sabíamos qué era. No sabíamos si era una de las librerías, si uno de los cursos estaba equivocado, si era la IDE que ellos utilizaban, el entorno de desarrollo integrado, que es el software donde se escribe el código. O no sabíamos, no teníamos ni idea. Entonces, y era una semana de live coding, entonces yo tendría que ir al live sabiendo la respuesta, teniendo todo el conocimiento necesario para ayudar a los alumnos con esta duda. Y me puse a investigar por una semana y descubrí que era algo simple, pero que era muy simple, pero yo no sabía. Era una librería que estaba desactualizada y que se había actualizado hacía un par de días. Entonces, por culpa de esa actualización, ellos no lograban realizar el código, pero yo y otras personas hemos buscado mucho y hemos descubierto el problema y llevado la versión actualizada para los alumnos en el live coding. Ah, o sea que era solo un problema de la versión, solamente eso. Sí, nosotros estábamos muy agobiados porque pensábamos que era algo culpa nuestra porque el código no estaba Sí. bien. Ellos estaban trabajando con código bases que nosotros diéramos a ellos y no sabíamos qué hemos hecho de mal porque aquel proyecto ya había sido trabajado en otros grupos por otros alumnos y ellos habían logrado y no sabíamos qué había pasado para que el proyecto no estuviera bien. Y pensábamos que alguna de las actualizaciones que nosotros hiciéramos estaba mal, pero no ha sido eso, ha sido solo una librería de Java que había sido actualizada. Ah, no, qué bien, qué bueno que lo encontraron, porque estuvieron ahí revisando el código y revisando y revisando y revisando, y al final no era ningún problema de ustedes. Sí, precisamente.
Ay, súper bien. Y José, yo escuché como es, yo me acuerdo, ¿no? Sí me caí un poquito, pero pues sí escuché. Y no, realmente, o sea, el problema en vivos, yo así muchos 404 con eso. O de la persona que estoy entrevistando, estoy junto, se cae, o que yo me caigo y ahí tengo que regresar, como se traba, ahí yo regreso, la persona ya terminó de contestar y yo soy así. ¿Qué dijo? ¿Y ahora? ¿Cómo sigo? ¿Qué voy a comentar Esa está ahora? buena. Esa está buena, esa está muy buena. Sí. Pero bueno, entonces fue eso. Muchísimas gracias, José, Eric, una vez más por participar aquí con nosotros. No sé si tienen aquí algunos consejos finales para nuestros estudiantes. Claro que sí, Gaby. Recuerden el poder transformador que tiene la educación. Estudiar es muy importante para todos nosotros, formarnos. Damos un ejemplo para nuestras familias, para nuestras futuras generaciones. Recuerden siempre tener paciencia a la hora de estudiar. No aprendemos todo de un día para otro. Practiquen mucho. La programación se aprende practicando. Estamos aquí siempre a la orden, nuestros canales de comunicación, LinkedIn, Instagram, YouTube. Muchas gracias, Gaby, por la invitación. Muchas gracias, Eric. Perfectos los consejos, José, pero me has robado. Creo que tendré que pensar en otros. Am, a ver, creo que aprender programación no es difícil. Lo difícil es que hay que hacerlo cada día. Esa es la parte difícil. Pero aprender programación es fácil, solo hay que empezar y hacerlo un poco cada día. Esa es la parte difícil. Entonces, el éxito es la suma de los esfuerzos cotidianos, no es algo que viene de un día para el otro. Es cada día hacer un poco más de esfuerzo. Muy bien. No, yo ya escuché, ¿quién fue? Ya escuché que dijeron como aquí en Brasil nosotros comemos mucho arroz y frijol, ¿no? Todos los días. Entonces dicen que el éxito es el arroz y frijol bien hecho cada día, ¿no? Como es algo de nuestro día a día, que está presente en nuestro día a día, pero si lo hacemos bien todos los días, ahí nos llega el éxito, ¿no? Muy bien. Así es, Gaby. Muy bien, bueno, muchas gracias por aceptar y por su participación. Todos los consejos aquí, la información que ustedes compartieron fue muy importante. Y gracias también a ti que te quedaste en este video con nosotros hasta el final. Les recuerdo que si aún no estás suscrito aquí en YouTube, si nos está viendo en YouTube, que puedes suscribirte, compartir este video también con otras personas, también dejar tu like. Y si nos estás viendo en Spotify, escuchando en Spotify, puedes también dejar tus 5 estrellas para nosotros, nos ayuda muchísimo. Y estamos, si quieren encontrarnos, estamos en nuestras redes sociales de Instagram, Facebook, TikTok y LinkedIn como Alura Latam y nuestra página aluracursos.com. Muchas gracias y nos vemos en otro episodio del Café.tech. Chao, chao.